Pocas figuras dividen tanto la historia de México como Porfirio Díaz. Para algunos, fue un dictador implacable que concentró el poder, reprimió libertades y benefició a las élites a costa del pueblo. Para otros, fue un visionario modernizador, responsable del crecimiento económico, el desarrollo de infraestructura y la entrada del país al siglo XX. Entre el mito y el archivo, entre la crítica y la nostalgia, la figura de Díaz sigue provocando debates encendidos. ¿Quién fue realmente? ¿Qué representa su legado? ¿Y por qué, más de un siglo después, su nombre aún incomoda, aún fascina, aún se discute? Nacido en 1830 en Oaxaca, Porfirio Díaz creció en una nación marcada por la guerra, la fragmentación y la inestabilidad. México había perdido la mitad de su territorio, enfrentado invasiones extranjeras, y sufrido constantes cambios de gobierno. En ese contexto, Díaz se formó como militar, participó en la defensa del país contra los franceses, y construyó una imagen de patriota firme y estratega hábil. Pero lo que lo distinguiría no sería solo su carrera militar, sino su capacidad para mantenerse en el poder durante más de 3 décadas. El porfiriato, como se conoce su régimen, se extendió de manera continua entre 1876 y 1911, con breves interrupciones formales. Fue una etapa de contrastes. Bajo su mando, México experimentó una transformación profunda, se construyeron miles de kilómetros de vías férreas, creció la inversión extranjera, florecieron las ciencias, la educación técnica y las artes, y se consolidó el Estado Nacional. Pero también fue un tiempo de represión política, control electoral, censura, desigualdad creciente y concentración de tierras. El propio lema de Díaz, poca política y mucha administración, sintetiza su visión del país. Orden, progreso, control. Para lograrlo, necesitó estabilidad a cualquier precio, y eso implicó el silenciamiento de disidencias, el control férreo de la prensa y la perpetuación en el poder. Las elecciones existían, pero eran una formalidad. La paz, sí, pero impuesta desde arriba. ¿Fue Porfirio Díaz un dictador que frenó la democracia, o un reformador que construyó el Estado moderno? La respuesta no es sencilla. Como muchas figuras de la historia, Díaz no cabe en una sola etiqueta. Y quizás su mayor legado es justamente ese, obligarnos a pensar en los matices. A mirar la historia sin filtros simplistas. A preguntarnos cómo se mide el poder. ¿Y a qué costo se logra el progreso? Antes de convertirse en el personaje que dominaría la política mexicana durante más de 3 décadas, Porfirio Díaz fue un joven mestizo oaxaqueño que se abrió camino en un país marcado por la guerra, la pobreza y la desigualdad. Huérfano de padre desde niño, fue monaguillo, estudiante de seminario, aprendiz de leyes. Y finalmente, soldado. Su paso al ámbito militar no fue accidental. Era un camino hacia el ascenso social en un México donde el poder se construía a golpes de pólvora y lealtad. Durante la Guerra de Reforma, Díaz se alistó en el bando liberal, oponiéndose a los conservadores que defendían los privilegios eclesiásticos. Pero su figura nacional se consolidó realmente durante la intervención francesa, 1862-1867. Fue en esa guerra donde se ganó el respeto de muchos y el temor de sus enemigos. Participó activamente en las batallas clave contra el ejército de Napoleón III, y en especial en la defensa de Puebla, y la toma de la Ciudad de México. Su audacia, disciplina y liderazgo lo colocaron como uno de los grandes militares republicanos de su generación. En 1867, tras la caída del emperador Maximiliano, Díaz se encontraba entre los principales héroes de la República. Su prestigio era innegable, y su figura comenzaba a perfilarse como alternativa al presidente Benito Juárez, con quien pronto entraría en conflicto. Fue entonces cuando Díaz pronunció su famoso Plan de la Noria, en 1871, en el que se oponía a la reelección de Juárez, acusándolo de perpetuarse en el poder. La ironía histórica se anunciaría desde entonces: el hombre que luchó contra la reelección acabaría reelecto múltiples veces. Tras la muerte de Juárez y la presidencia de Sebastián Lerdo de Tejada, Díaz volvió a sublevarse con el Plan de Tuxtepec en 1876. Esta vez tuvo éxito. Con apoyo de sectores del ejército, liberales desencantados y terratenientes del norte, logró tomar el poder y asumió la presidencia de la República. Desde ese momento, comenzaría el proceso de consolidación de un régimen que, aunque fundado en principios liberales, pronto mostraría un rostro autoritario y centralista.
Lo paradójico de su ascenso es que Díaz llegó al poder prometiendo alternancia, reforma y legalidad. Y en sus primeros años, impulsó cambios constitucionales para limitar la reelección. Pero poco a poco, fue revirtiendo esas mismas reformas, construyendo un sistema donde la figura del presidente lo era todo, y donde su permanencia en el cargo se convirtió en sinónimo de estabilidad. Así, el general respetado por su valentía militar se transformó en el jefe político indiscutido, el árbitro supremo entre caudillos, empresarios, diplomáticos y gobernadores. Y lo hizo bajo una lógica muy clara: mantener el orden a toda costa. Para muchos, ese orden era sinónimo de paz. Para otros, fue el precio de una democracia cancelada. Uno de los principales argumentos de quienes defienden el legado de Porfirio Díaz es claro: con él, México se modernizó. Y no es una afirmación vacía. Durante su prolongado mandato, el país vivió una transformación visible en su infraestructura, sus ciudades, sus instituciones científicas y su imagen internacional. Las cifras son contundentes. De apenas unos cientos de kilómetros de vías férreas en 1876, México pasó a tener más de 19.000 al final del Porfiriato. La red ferroviaria no solo unió al país, conectó regiones, facilitó el comercio y acercó al país a la lógica capitalista global. La inversión extranjera se multiplicó, sobre todo de Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Se modernizó la minería, se impulsaron puertos, se construyeron líneas telegráficas y se reorganizó el sistema bancario. En las ciudades, la arquitectura afrancesada, el alumbrado público, los tranvías y los teatros daban la impresión de un país en camino hacia la modernidad europea. Se fundaron instituciones como la Escuela Nacional de Ingenieros, el Observatorio Astronómico Nacional y diversas sociedades científicas. Se organizaron exposiciones industriales y se celebraron congresos internacionales. Todo parecía apuntar hacia el progreso. Pero ese brillo tenía un precio, y no todos lo pagaban por igual. El crecimiento económico fue desigual, y los beneficios se concentraron en una élite urbana y terrateniente, especialmente en el centro y norte del país. En el campo, mientras se consolidaban grandes haciendas y latifundios, las comunidades indígenas y campesinas eran despojadas de sus tierras mediante leyes como la de desamortización o la de terrenos baldíos, que favorecieron a empresas privadas. Muchos pobladores pasaron de ser propietarios comunales a jornaleros sin derechos. El trabajo forzado y la represión en regiones como Yucatán, Valle Nacional o el Istmo de Tehuantepec quedaron fuera del relato oficial. También la explotación de obreros en minas, fábricas o ferrocarriles, sin derechos laborales ni condiciones mínimas de seguridad. A quienes alzaban la voz, se les silenciaba con cárcel, represión o exilio. El orden porfirista era férreo, y la disidencia, intolerable. La prensa estaba controlada mediante subsidios o censura. Las elecciones eran simuladas, los sindicatos reprimidos, y la política se convirtió en un juego cerrado, donde todo giraba en torno al presidente. Si bien se promovió la educación técnica, la alfabetización rural seguía rezagada, y la cultura oficial se alejaba cada vez más del México profundo. Así, el porfiriato ofrecía una postal ambigua, un país con museos, trenes y palacios. Pero también con hambre, desigualdad y silencio. Una modernidad que se veía en las avenidas, pero no en las comunidades indígenas. Un Estado eficiente en cifras, pero autoritario en su práctica. Y un presidente que, mientras hablaba de progreso, extendía su mandato una y otra vez, bloqueando toda posibilidad de sucesión real. La pregunta entonces se complica: ¿modernizar a cualquier costo sigue siendo modernizar? ¿O el progreso que excluye y reprime deja de serlo? Durante más de 3 décadas, el régimen de Porfirio Díaz logró mantenerse en pie gracias a una fórmula eficaz: estabilidad, represión y control político. Pero hacia finales del siglo XIX e inicios del XX, las grietas empezaron a hacerse visibles. El modelo porfirista, aunque ordenado, no era eterno, y debajo del aparente progreso hervía un malestar que, poco a poco, dejó de ser invisible. La concentración del poder en la figura de Díaz era total. Gobernadores, legisladores, jueces y prensa estaban subordinados a su voluntad. El aparato electoral era una maquinaria simbólica, y la alternancia política era inexistente. Si alguien mostraba ambiciones presidenciales, se le neutralizaba con un cargo, un exilio, o silencio forzado. Sin embargo, la edad del general,
ya en sus 70 segundos y la falta de un sucesor claro empezaron a generar incertidumbre incluso dentro del propio círculo porfirista. Al mismo tiempo, las clases medias urbanas crecían: abogados, maestros, médicos, ingenieros. Muchos de ellos habían sido formados durante el propio régimen, pero empezaban a reclamar mayor participación política, libertades civiles y democracia real. En el campo, el despojo de tierras, la explotación y las condiciones infrahumanas en las haciendas provocaban resentimiento profundo, especialmente entre los pueblos indígenas. En las fábricas, los obreros comenzaban a organizarse, influenciados por ideas anarquistas y socialistas. Las huelgas de Cananea, 1906, y Río Blanco, 1907, fueron señales claras de que el orden ya no era tan estable. Y entonces, en 1908, Porfirio Díaz cometió lo que muchos llaman su error político más grande. En una entrevista con el periodista estadounidense James Creelman, afirmó que México ya estaba listo para la democracia, y que él no se reelegiría. El mensaje fue leído como una apertura. Pero cuando en 1910 Díaz volvió a postularse, el país entendió que la promesa había sido solo eso, palabras. Fue en ese contexto que surgió la figura de Francisco I. Madero, miembro de una familia acaudalada del norte, con ideales democráticos y una plataforma electoral real. Madero fundó el partido antirreeleccionista, recorrió el país con su lema sufragio efectivo, no reelección, y despertó una esperanza que no se había visto en décadas. Díaz lo mandó arrestar, y con eso, prendió la mecha. Desde el exilio, Madero lanzó el Plan de San Luis, llamando a la insurrección para el 20 de noviembre de 1910. El país respondió. Guerrillas, movimientos campesinos, grupos armados del norte y del sur comenzaron a levantarse. Entre ellos, surgirían figuras como Emiliano Zapata, Francisco Villa y Pascual Orozco. En menos de un año, el régimen porfirista se vino abajo. En 1911, Díaz renunció y se exilió en Francia, cerrando una era que había marcado a México por completo. El fin del porfiriato no trajo inmediatamente paz. Lo que vino fue la Revolución Mexicana, una de las transformaciones sociales más profundas de América Latina. Pero el inicio del conflicto dejó claro algo que Díaz no quiso ver. Que ningún orden, por eficiente que parezca, puede sostenerse indefinidamente si excluye, si reprime y si olvida que la historia también cambia de manos. El nombre de Porfirio Díaz provoca aún hoy reacciones encontradas. Para algunos, fue el gran arquitecto del México moderno, el hombre que dio estabilidad tras décadas de guerra, que abrió el país al mundo, que impulsó las ciencias, las artes, la educación técnica y la infraestructura. Para otros, fue el dictador que sacrificó la libertad por el orden, que concentró el poder, reprimió voces disidentes y cerró las puertas a la democracia en nombre del progreso. Ambas miradas tienen fundamentos. Y quizás ahí está la complejidad de su figura, en que no puede reducirse a un estereotipo ni a una consigna. Como ocurre con los personajes que marcan una era, Díaz no cabe en el blanco o negro. Su legado es gris, matizado, lleno de contradicciones. Modernizó, sí. Pero también silenció. Generó riqueza, pero la concentró. Hizo posible la paz, pero al precio de una rigidez que tarde o temprano provocaría una ruptura violenta. Después de su caída, su figura fue demonizada por los gobiernos revolucionarios. Su nombre se borró de calles, libros escolares y monumentos. Se le convirtió en símbolo de lo que debía ser superado. Sin embargo, con el paso del tiempo, algunas visiones más equilibradas han intentado recuperar los matices, entender su contexto, analizarlo sin pasiones inmediatas. Ya no se trata de reivindicarlo ciegamente, ni de condenarlo sin matices, sino de preguntarse: ¿qué nos dice hoy Porfirio Díaz sobre el poder, el desarrollo, la justicia y la memoria? Su vida es también una advertencia: el progreso material sin justicia social no es sostenible. El orden sin participación política termina estallando. El liderazgo sin renovación se convierte en obstáculo. Y el prestigio personal, por grande que sea, no garantiza legitimidad eterna. Hoy, mientras México sigue debatiendo su rumbo, la figura de Díaz vuelve una y otra vez al centro de la conversación. En debate sobre desarrollo, autoridad, derechos y libertades, su sombra se proyecta como una pregunta no resuelta. Y es que entender a Porfirio Díaz no es solo mirar al pasado.
es reflexionar sobre el tipo de país que queremos ser. Porque toda nación tiene figuras que incomodan, que dividen, que obligan a pensar. Díaz es una de ellas. Y quizá por eso, su historia sigue viva.